Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Mariana Robles. Hoy es viernes 28 de agosto, siendo las 8 de la mañana. Les doy la bienvenida desde Tandil. Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Disponibilidad Genética en Cultivos de Servicio Gramíneas, a cargo del ingeniero agrónomo Federico Moreira. Arrancamos este ciclo de charlas dentro del 28º Congreso APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación les pasaré algunas de ellas a los oradores en base a la cantidad recibidas y al tiempo que dispongamos. Intentaremos poder realizar todas. Les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. Recordar que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, no olviden utilizar el hashtag Congreso APRESID y así no perderse de nada. A continuación voy a presentar brevemente a Federico Moreira para dar inicio a la presentación. Federico Moreira es ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Cursó estudios de posgrado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, donde obtuvo el título de Magister Science en Producción Vegetal con orientación en Ecofisiología de Cultivos. Trabaja en INTA desde 2007 como investigador en el Grupo de Mejoramiento y Calidad Vegetal de la Estación Experimental INTA Bordenave y ha sido coordinador de la Red Nacional de Cebada durante la última cartera de proyectos, en el periodo 2013-2018. Se desempeña como mejorador de verdeos de invierno, avena, cebada forrajera y centeno, cebada cervecera, trigo pan, y como colaborador en los programas de mejoramiento de soja y trigo candeal. También conduce ensayos en la Red Nacional de Girasol, de la Red Nacional de Raigras Anual y ensayos de manejo relacionados con la ecofisiología de cultivos. Ahora sí, señor director, lo dejo con la presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Federico Moreira, trabajo en la Estación Experimental de INTA Bordenave, donde me desempeño como mejorador de cereales de invierno dentro del Grupo de Mejoramiento y Calidad Vegetal. Bueno, en esta oportunidad me han invitado para charlar un poco sobre la disponibilidad de cultivares, específicamente gramíneas, para su utilización como cultivos de servicio en Argentina. Dentro de las especies que el grupo mejora, voy a poner el foco sobre 4 en particular, que son avena, triticale, cebada pastoril y centeno, 3 de las cuales son especies autógamas, es decir, que se autofecundan, y por otra parte tenemos a centeno, que es una especie alógama, es decir, que para la producción de semilla y o grano, el polen de una espiga tiene que viajar hacia otra flor, hacia otra espiga, ¿sí? Esto es importante no para la realización del cultivo de servicio en sí, pero sí para la multiplicación de materiales y mantenimiento de la pureza varietal. Y centeno, la multiplicación de centeno, tiene que ser aislada de cualquier otro centeno que haya cerca. Aquí les dejo una pequeña clave para que ustedes puedan identificar las especies cuando están en estado vegetativo. ¿De qué vamos a charlar? Bueno, en principio, definir qué objetivo perseguimos nosotros en el mejoramiento genético de estas especies, la importancia que tiene la elección de cultivar como cultivo de servicio, cuál es el panorama actual de todas estas especies, es decir, cuáles son las características de los distintos cultivares dentro de cada especie, y por último, revisar algunos datos sobre la producción de raíces y sobre la habilidad competitiva, ¿sí?, de estas especies y de los cultivares dentro de estas especies, ¿sí? Lo cual me lleva a una reflexión, que es si vale la pena o estamos en condiciones de definir nuevos objetivos dentro del mejoramiento, buscando su utilización como cultivos de servicio, ¿no?
En principio, objetivo de mejoramiento, ¿qué buscamos? Nos apoyamos, por supuesto, como todo programa, en 3 pilares, que son rendimiento y sanidad y calidad. Pero tiene que quedar bien claro que cuando el mejoramiento sobre estas especies buscamos la producción de forraje, ¿sí? Buscamos seleccionar materiales forrajeros. ¿Qué herramientas utilizamos para alcanzar estos objetivos? Bueno, evaluaciones en diferentes ambientes de la República Argentina, ensayos comparativos de rendimiento, donde simulamos el pastoreo bajo corte de parcelas, ¿sí? E instalamos viveros sanitarios, por otro lado, para la identificación de materiales resistentes a distintas enfermedades y, por supuesto, ensayos de manejo que nos brinden información sobre el comportamiento de los distintos cultivares. Esto acá pueden ver cómo es que nosotros simulamos el pastoreo con esta máquina, que nos permite cortar toda la parcela, pesarla y sacar una muestra para la evaluación de materia seca. Otro atributo que nosotros buscamos en lo posible es que los materiales tengan este porte, ¿sí? En su mayoría, ustedes van a comprobar que los materiales tienen porte rastrero o semi-rastrero, ¿sí? Que les permite una rápida recuperación luego del pastoreo por tener mayor disponibilidad de área foliar luego del pastoreo, ¿no? En todos estos casos nosotros lo que evaluamos es la biomasa aérea, es decir, la producción de forraje, y en ningún momento hacemos una evaluación de raíces, es decir, no vemos lo que está por debajo del nivel del suelo. Aunque indirectamente podemos asumir que para un cultivar producir una gran cantidad de materia seca tiene que tener un buen desarrollo radical, un buen sistema radicular, ¿sí? ¿Qué importancia tiene el cultivar, la elección del cultivar, como cuando pensamos en el cultivo de servicio? Es importante, sí, como en todos los sistemas productivos. ¿Por qué? Porque dentro de la genética de estos cultivares hay cultivares que tienen mayor o menor potencial de rendimiento, diferentes resistencias a enfermedades, diferente versatilidad, cultivares que pueden ser utilizados para pastoreo, para silaje, como su utilización como diferido para la producción de grano. No todos tienen la misma tolerancia al frío, ni la misma resistencia a plagas. Hay algunos cultivares que son de amplia adaptabilidad, pueden ser utilizados en toda la República Argentina sin problemas, y cultivares que solo se adaptan a una región productiva particular, y por supuesto diferentes ciclos. Aquí puedo abrir un paraguas respecto al ciclo, que me permite hacer una división grosera de los cultivares dentro de cada especie. Puedo separarlos en ciclos cortos de gran producción otoñal, en ciclos intermedios de producción otoño-invernal, ¿sí? Son capaces de sostener la tasa de crecimiento durante el invierno, y ciclos largos, es decir, que me dan pulsos de forraje durante el otoño, durante el invierno y durante la primavera. Comenzando con las diferentes especies, comenzamos con avena, que es el verdeo más utilizado. ¿Por qué es el más utilizado? Probablemente por el nivel alto de versatilidad que tiene, ¿sí? Es una especie que se puede utilizar para pastoreo directo, como doble propósito, como diferido, se pueden confeccionar silajes, utilizar para producción de grano y por supuesto como cultivo de servicio. En muchos casos puede acompañar a la vicia, ya que es una especie que no es tan competitiva con la leguminosa, entonces es una buena compañera de las vicias. Y otro punto a tener en cuenta y que deben saber es que todos los cultivares son susceptibles al pulgón verde de los cereales, por el momento. Dentro de avena tenemos ciclos cortos, sí, que antes no teníamos. Por ejemplo, mora, que es una avena estrigosa con muy buen comportamiento de arroya de la hoja. Tenemos a FU15 con muy buen comportamiento de arroyo de la hoja, FU15 es avena sativa, y U16 también avena sativa, con un comportamiento intermedio de arroyo de la hoja. ¿Sí? ¿Qué podemos esperar de estos materiales? Bueno, una producción otoñal del 60-70% del total que me pueden dar en la estación de crecimiento. ¿Qué forraje puedo esperar? Potencial, entre 4.000 y 4.500 kilos de materia seca por hectárea. Esto es importante porque es capaz de producir una gran cantidad de forraje en un periodo muy corto de tiempo. Hay un punto clave que es la tolerancia al frío. Normalmente estos materiales tienen tolerancia media-baja, ¿sí? Frente a heladas. Entonces, son materiales que deben ser necesariamente utilizados como cultivo de servicio en el centro
del centro de la provincia de Buenos Aires hacia el norte. En nuestra región presentan muchos problemas cuando comienzan la época fría, ¿no? La zona de confort se pueden utilizar al inicio de una cadena de pastoreo, de una cadena forrajera, por supuesto como cultivo de cobertura, ¿sí? Rápida producción de biomasa aérea, y en siembras tardías en la región norte también tiene muy buen desempeño, ¿sí? Principalmente por esta alta tasa de crecimiento durante el otoño. Respecto a cultivares intermedios de avena, podemos hacer otra subdivisión respecto a la susceptibilidad a roya de la hoja. Como saben, roya de la hoja es el principal patógeno que afecta al cultivo de avena. Tenemos a violeta, calén, aiquén, con un comportamiento susceptible frente a la roya de la hoja. Un gran grupo de cultivares como Cristal, Julieta, Maná, Sureña, Lucía, Carlota, Marita y Florencia, con un comportamiento intermedio a este patógeno. Es decir, acá ya tenemos que prestar atención porque es posible que necesiten alguna aplicación. Por supuesto que en los materiales susceptibles hay que monitorear más seguido. Y por otro lado tenemos un subgrupo de 3 cultivares que son Faragona, Sofía y Elena. Faragona con muy buen comportamiento de roya de la hoja, y las novedades que son Sofía y Elena, cultivares que estamos inscribiendo en este momento, que se comportan como resistentes a este patógeno. ¿Qué podemos esperar de estos ciclos intermedios? Bueno, del total que me puede producir durante la estación de crecimiento, 60-70% se produce durante la estación otoño-invernal, con una producción de forraje potencial de entre 6.000 y 8.000 kilos de materia seca por hectárea. Tienen una tolerancia al frío media alta, ¿sí? Eso los hace, les permite mayor adaptación a regiones más amplias de uso. Y la zona de confort es el uso tradicional, ¿sí? Un pastoreo tradicional, secuencial. Se puede utilizar en el caso de los ciclos intermedios largos como diferidos, sin problemas, porque no tienen un encañado tan rápido. Se pueden utilizar para la producción de grano, para silaje y también, por supuesto, como cultivo de servicio, ¿no? En el caso de los ciclos largos, bueno, tenemos 3 cultivares, Elizabeth y Paloma, que hoy son los cultivares, hasta que se liberen Sofía y Elena, son los cultivares más modernos que tenemos junto a Juana, y en este caso, a partir del cambio de razas de roya del 2017, estos cultivares se convirtieron en susceptibles en el caso de Elizabeth y Paloma, y con un comportamiento intermedio en el caso de Juana. ¿Qué podemos esperar de estos ciclos largos? Producción invierno-primaveral, 60-70% del total que me puede dar la estación de crecimiento. Pero estamos hablando de producción de forraje potencial de entre 8.500 y 10.000 kilos, y 10.500 kilos de materia seca por hectárea, lo cual es un techo de rendimiento que nunca antes habíamos visto en materiales generados por el programa, ¿sí? En este caso la tolerancia al frío es alta, ¿sí? Realmente no tienen problemas con tema heladas, y la zona de confort, por supuesto, son las siembras tempranas, y tiene una gran versatilidad de uso, ¿sí? Pueden ser diferidos, puede ser silaje, puede ser producción de grano. En el caso de Paloma tiene una muy buena producción de grano, y un grano de muy buena calidad, de alto peso hectolítrico. En caso de centeno es el segundo verdeo más importante, según las estadísticas oficiales. Yo creo que considerando la superficie sembrada como cultivo de cobertura, cultivo de servicio, es el verdeo más importante. Tiene una gran rusticidad, centeno es conocido por su rusticidad frente al frío y frente al estrés hídrico. Su versatilidad es algo más acotada que en avena, puede ser utilizado para pastoreo directo, como cultivo de servicio, por supuesto, porque genera una gran cobertura, tiene una alta eficiencia de uso de agua, es decir, que genera muchos kilos de materia seca con bajo consumo de agua, y también es muy buen competidor frente a malezas que tienen difícil control, ¿no? Por otro lado, como contraparte, desde el aspecto forrajero, cuando encañan, pierde mayor calidad que otros cereales, ¿no? Dentro del panorama varietal tenemos ciclos cortos, como Guillermo, Ricardo, Don Ewald, Quehue y Don Tomaso, que es nuevo, que difieren en el nivel de ploidía, ¿sí? Es decir, tenemos a Guillermo y Ricardo, que son tetraploides, y Don Ewald, Quehue y Don Tomaso, que son diploides. Esto no tiene ningún efecto sobre el nivel de producción,
simplemente al ser tetraploides les genera un efecto giga sobre el tamaño del grano y sobre las hojas, es decir, grano y hojas más grandes. ¿Qué podemos esperar de estos ciclos cortos? Bueno, una producción otoñal, del total que me puede producir, 60% lo hace en otoño, con un nivel de producción de entre 4.500 y 6.000 kilos de materia seca. Por supuesto, tolerancia al frío muy alta, y la zona de confort puede ser un inicio de cadena, siembras tardías también, se comporta muy bien, y como cultivo de cobertura. También hay otra cosa que tienen centenos, que es la fácil implantación. No solamente, por supuesto, con el sistema tradicional, pero cuando se siembra con altinas o arboleo, también con avión, realmente tiene una muy fácil implantación como cultivo de servicio. Si vemos disponibilidad de ciclos intermedios, tenemos a Don José y Fausto, que son diploides, y Norberto y Camilo, que son tetraploides. Lo mismo, sin diferencias en términos productivos, con una producción otoño-invernal del 60% del total que me pueden dar durante la estación de crecimiento. Y ciclos largos, que esto sí es una novedad de hace algunos años, es el ciclo más largo de centenos que tenemos, es Emilio Inta, ¿sí? Que es diploide, que produce durante la estación invierno-primaveral un 70% del total que me puede ofrecer este material. De estos ciclos intermedios largos, ¿qué podemos esperar? Un forraje potencial de entre 7.000 y 8.000 kilos de materia seca, ¿sí? Es decir, una cobertura enorme, con una producción de grano moderada. Normalmente el centeno no tiene buena producción de grano, ¿sí? Es muy susceptible durante la etapa de fecundación, ¿sí? La viabilidad del polen. La tolerancia al frío, por supuesto, que es muy alta, característica de la especie, y la zona de confort son siembras tempranas, pastoreo directo, y en el caso de Emilio puede ser utilizado como diferido o doble propósito, ¿no? El tercer verdeo en importancia es la cebada pastoril, o antiguamente cebada forrajera, que se llamaba. Tiene una versatilidad más amplia que el centeno, ¿sí? Parecido a lo que se puede esperar en el caso de avena. Y ahí, en el caso de diferido, se puede llegar a diferir con algunos cultivares puntuales que yo les voy a mencionar. La tolerancia a la salinidad es muy buena, ¿sí? Es una característica de la especie, pero no así la tolerancia al anegamiento. Existen comportamientos diferentes frente al pulgón verde, es decir, tenemos cultivares que son resistentes, y este es un atributo que, como les mencioné en avena, todavía comercialmente no pudimos lograr. Dentro de los ciclos cortos tenemos 3 cultivares: Mariana, Alicia y Nélida. En el caso de Mariana y Nélida son de 2 hileras, es decir, espigas parecidas a las cebadas cerveceras, y en el caso de Alicia, de 6 hileras. Por otro lado, difieren en la resistencia a pulgón verde. Mariana y Alicia son cultivares que tienen casi 20 años o más de 20 años en el mercado, susceptibles a pulgón verde, y Nélida resistente a pulgón verde. ¿Qué podemos esperar de estos materiales? Durante la estación de otoño producen casi la mitad del forraje que me pueden producir durante todo su ciclo, ¿sí? Tienen una muy buena producción de forraje explosiva durante el otoño, y pueden llegar a 4.500 a 4.000 a 5.000 kilos de materia seca por hectárea, con una tolerancia al frío alta muy buena. La zona de confort de estos ciclos cortos, normalmente el inicio de la cadena de forraje o siembras tardías, ¿sí? Siempre se comporta muy bien frente a siembras tardías, y es muy elegida por esa característica, estos ciclos cortos. Aquí ven la diferencia entre las espigas tipo cervecera y estas espigas de 6 hileras, ¿no? Dentro de los ciclos intermedios tenemos solo a Huilén, que es susceptible al pulgón verde, que es de 6 hileras, que del total que me puede producir en la estación de crecimiento, 60% lo hace durante la estación otoño-invernal. Y por otro lado tenemos a los ciclos largos, como Rayel y Trinidad, que son la novedad, ¿sí? Decimos que son cebadas que se parecen a los ciclos de avena, ciclos muy largos, resistentes al pulgón verde y de 6 hileras, ¿sí? La producción invierno-primaveral de estos materiales ronda el 60-70% del total que me puede dar durante la estación de crecimiento. ¿Qué puedo esperar de estos ciclos intermedios largos? Bueno, una producción de forraje de entre 5.500 y 7.000
kilos de materia seca por hectárea, con una muy alta tolerancia al frío, y la zona de confort son siembras tempranas, porque ahí es donde expresan su potencial, se pueden utilizar como diferido, hemos visto muy buenos resultados de diferido utilizando el cultivar Trinidad INTA, ¿sí? Porque no encaña, no espiga tan rápido como Mariana o Alicia, por ejemplo. Se puede utilizar como silaje y también como doble propósito. Aquí podemos ver la importancia que tiene seleccionar un material resistente a pulgón verde, ¿sí? Vemos materiales susceptibles y materiales como relleno, como Trinidad. ¿Sí? Realmente la diferencia es muy importante. Hay consultas, muchas consultas durante la estación de crecimiento de los cultivos, porque empiezan a aparecer clorosis, luego se necrosan las hojas y realmente se pierden muchos kilos de materia seca por el pulgón, que tiene un doble efecto, ya saben, no solamente el aporte, la transmisión de virus de enanismo amarillo, por ejemplo, en cebada, sino también la introducción de saliva tóxica. Y respecto al frío, acá pueden ver una comparación del año pasado, donde tuvimos una buena cantidad de heladas, esto bajo sistema convencional de siembra, y veíamos cultivares de cebada cervecera, conocidos por su susceptibilidad al frío, versus Nélida y Trinidad, por ejemplo. Y ven que la diferencia es muy notable. Luego tenemos triticale, es el cuarto verdeo más importante. Para quienes no saben, la cruza es la primera especie creada por el hombre, que parte de la cruza de centeno por trigo. Gracias a esta cruza hereda la rusticidad del centeno y la producción de grano de trigo, ¿sí? Como combo es muy bueno, tiene muy buena rusticidad, tiene mejor sanidad que el centeno y la calidad, por supuesto que también es mucho mejor cuando pasa de estadio vegetativo a reproductivo. En cuanto a versatilidad, también es muy versátil, se puede utilizar para pastoreo directo, como doble propósito, cultivo de servicio, por supuesto, en grano y silaje. Yo tenía dudas, pero he visto datos muy importantes sobre silaje en el valle inferior de Viedma, por ejemplo. Tenemos ciclos intermedios, como barbol, roya amarilla, importante a tener en cuenta, comportamiento intermedio, ciclos largos, yagán, espinillo, molle. Yagán no tenemos datos de evaluados, es un cultivar bastante viejo. Espinillo tiene un comportamiento arroyo amarilla intermedio y molle un comportamiento arroyo amarilla resistente. Y acá inauguro una nueva categoría que son ciclos largos, muy largos, que es ONA y Concord, por ejemplo, con excelente comportamiento frente a arroyo amarilla. ¿Qué podemos esperar de todos estos materiales? 60-90% de la producción se genera durante la estación invierno-primaveral. El forraje potencial ronda los 7.000 a 8.500 kilos por hectárea de materia seca, ¿sí? Tienen, por supuesto, tolerancia a frío, pero lo más interesante es que tienen tolerancia a salinidad y anegamiento, cosa que veíamos como negativo en cebada forrajera, tolerancia a anegamiento. Acá sí combina una buena tolerancia a salinidad y anegamiento, ¿sí? La zona de confort son siembras tempranas, pastoreo directo, diferido, doble propósito, grano, cobertura. Por supuesto, sirve como su producción está durante el invierno y la primavera, complementa muy bien los verdeos más tradicionales. Y bueno, para finalizar le quería comentar en términos de habilidad competitiva, es decir, la capacidad que tienen los cultivares de suprimir o de convivir con las malezas y en algunos casos la capacidad supresora sobre las malezas, ver que hay muchos trabajos realizados por colegas de acá de INTA Bordenave donde evalúan la habilidad competitiva de estos materiales, de avena, por ejemplo, frente al Oleum multiflorum o Brassicanapu, colza. Vemos acá centeno y Trisepiro Don René, y acá triticale y cebada rayén. Lo más importante de destacar es que vemos diferencias entre cultivares respecto al índice de agresividad. Eso nos da la pauta de que hay variabilidad importante dentro de cada especie a nivel de cultivar, ¿sí? Es decir, que podríamos llegar a seleccionar a favor de materiales más competitivos frente a las malezas. Y después también hay varios trabajos que cuantifican la producción de raíces, por ejemplo en este caso centeno quehue. Tenemos que ver qué diferencias
y si existen realmente diferencias en el aporte de biomasa radical entre cultivares para las diferentes especies. Y esto es clave para saber si podemos utilizar estos atributos, en el caso de la biomasa radical y habilidad competitiva, sumarlos a los atributos que nosotros normalmente seleccionamos y ver si podemos pensar en el mejoramiento específico para cultivos de servicio. ¿Sí? Hay otra pregunta que es, ¿qué rol juegan las sustancias alelopáticas en la competencia con las malezas? Veremos si en breve damos respuesta a estas incógnitas, en el mediano plazo al menos. Como siempre, presentarles al grupo de mejoramiento de calidad vegetal que me acompaña y que facilita gran parte de la tarea diaria. Bueno, quedo a la espera de las preguntas y muchas gracias. Ahora me gustaría pasarles algunas preguntas de la audiencia que fui recibiendo. La primera pregunta, Federico, es ¿por qué mencionás que el panorama de variedades actual es más interesante que hace unos años? Buenos días, primero, antes que nada. Sí, bueno, lo menciono porque realmente si pensamos hace 10 o 15 años, podíamos asociar una especie a un ciclo determinado. Por ejemplo, pensábamos en cebadas forrajeras como simplemente ciclos cortos para usar en inicio de cadena, o en avenas, ciclos largos. Era básicamente una división bastante grosera de las especies. Pero hoy vemos dentro de cada especie, por ejemplo en el caso de centeno, como ya lo mencioné, tenemos ciclos cortos e intermedios, como eran los más tradicionales, pero tenemos un ciclo largo. En el caso de avena tenemos ciclos cortos, que se comportan como una cebada forrajera, y en el caso de cebada forrajera tenemos ciclos largos que se comportan como avena. Entonces, de un tiempo a esta parte, también el productor ha ido demandando diferentes ciclos, ha ido demandando materiales de las distintas especies que le permitan cubrir los baches de forraje cuando lo necesita en un momento determinado, y esto nos ha obligado también a ser más versátiles, si se quiere, en la selección de los materiales y poder disponer de un montón de variabilidad dentro de cada especie. Los ciclos cortos no son de INTA, eso lo olvidé mencionar en la presentación, pero enriquecen mucho el panorama varietal de Argentina, ¿no? Entonces, si pensamos ya, si nos hacemos especialistas, digamos, en la realización de cultivos de servicio, tenemos que entrar indefectiblemente en conocer cuáles son los materiales, y ahí creo que hoy tenemos un abanico muy interesante para cubrir las distintas necesidades, ¿no? Perfecto, buenísimo. La pregunta que sigue dice, ¿se realiza contrastación en alguna de las etapas del programa de mejora para obtener progreso genético deseado en menor tiempo? No, lo que realizamos dentro del programa de mejora son adelantos de generación. Normalmente esto se hace bajo condiciones controladas, pueden ser en cámara de crecimiento o en invernáculo, pero siempre bajo condiciones controladas, y se apela a lo que es el rescate de embriones, es decir, un rescate temprano del embrión que enseguida me permite sembrarlo en una maceta y hacerlo crecer, y todo esto, como tiene condiciones controladas de temperatura y humedad, nos permite adelantar y tener hasta 3 generaciones en un año, lo cual es muy importante en el mejoramiento, no solamente de estas especies, sino que también lo aplicamos en cebada cervecera, porque es muy importante si consideramos que liberar un cultivar desde que iniciamos el cruzamiento hasta que lo inscribimos nos lleva alrededor de entre 12 y 15 años. O sea que realizar 3 generaciones en un año realmente nos acorta muy efectivamente el tiempo de inscripción de un material, ¿no? Bárbaro. Acá hay otra también relacionada con los programas de mejoramiento que pregunta cuáles son las características que el productor demanda en cuanto a avena y qué incentivan los programas de mejora. Hace unos años, ya te diría 5 o 6 años,
el productor empezó a demandarnos no solamente que cubra el bache invernal, por lo menos en la región centro-sur de la provincia de Buenos Aires, sino que cubra parte de la primavera. Por eso nosotros hemos alargado el ciclo de avena y es una innovación, algunos cultivares como por ejemplo Paloma y Elizabeth, que son de ciclos muy largos. Entonces, en esta región particularmente, donde no tenemos quizá una abundancia de pasturas de alfalfa, por ejemplo, es necesario que este recurso, que estas avenas, cubran no solamente el otoño y el invierno, donde siempre hace falta pasto, sino parte de la primavera. Así que esta demanda, digamos, hemos tratado de responderla con estos cultivares, alargando el ciclo, que me permitan no solamente cubrir el bache invernal, sino también otoño y primavera, en las regiones donde el cultivo de los verdeos de invierno, digamos, son el eslabón principal de la cadena forrajera. Y ahora, en estos últimos años, tenemos una demanda puntual, que es para la región norte, estamos hablando de cerca del área de Reconquista, por ejemplo, donde se demandan cultivares de ciclo corto, totalmente opuesto, ciclos cortos, bien cortos, que puedan cubrir el bache de invierno, pero que a su vez tengan resistencia a roya de la hoja, que es el principal patógeno. Así que bueno, en eso estamos trabajando ahí en conjunto con Ana Brach, en desarrollar este tipo de materiales, y bueno, ese es nosotros vamos tomando esa demanda de los productores y bueno, intentamos volcarlo después efectivamente en la obtención de un cultivar. Buenísimo, buenísimo. Justamente hay otra pregunta relacionada con las avenas que mencionaste, Elizabeth y Paloma, que dice si para lograr esos rindes tan elevados necesita de una alta demanda de nutrientes y buena calidad de suelos o tiene capacidad de adaptación a suelos de calidad media. Sí, la hemos visto con muy buen comportamiento, por supuesto en suelos de muy buena calidad y en suelos de calidad media. Nosotros centramos nuestro programa de mejora aquí en Bordenave, pero experimentamos, como les mencioné, desde Viedma hasta Mercedes Corrientes, o sea que exploramos una muy buena cantidad de ambientes, entre 12 y 15 ambientes según el año, y esto nos permite seleccionar por adaptabilidad, no solamente si el material se comporta bien aquí, sino si es capaz de adaptarse a otras condiciones de suelo. Por supuesto que para sostener una alta producción de forraje tenemos que acompañarla con tecnología. Esto es como en todos los cultivos, ¿no? Los cultivos de mayor potencial de producción tienen que ser acompañados con nitrógeno, ¿sí? Y también con fósforo en aquellos suelos que sean más pobres, por ejemplo, fosfato de amónico al arranque. Eso sí, eso seguro que tenemos que acompañarlo. Pero lo que yo les quería mostrar en esos valores tan altos de producción, que para nosotros y para el panorama varietal puso un techo bastante alto, que ahora tendremos que ver cómo superarlo, ¿no? Esas variedades, bueno, nos ponen un desafío por delante, ¿no? Pero bueno, sí, hay que acompañarlo con tecnología. Siempre lo que muestro son rendimientos potenciales bajo condiciones de ensayo, porque eso es lo que buscamos. Yo los someto a los materiales, los coloco en las mejores condiciones posibles, sin riego, pero en las mejores condiciones posibles en cuanto a densidad, en cuanto a calidad de siembra, en cuanto a fertilización, para poder identificar el mejor genotipo, ¿sí? Para que exprese su genética. Si yo evaluara con un nivel bajo o medio nutricional o de condiciones de evaluación, entonces no vería muchas diferencias, no se expresaría el potencial genético. Entonces, esa metodología nos permite obtener esos valores de rendimiento. Por supuesto, a campo hay otros elementos que hacen que esa producción pueda ser no tan elevada, ¿no? No solamente por el manejo, sino también por cuestiones de relieve, hasta te diría, en los bajos, en las lomas, ¿no? Ahí tenemos una complejidad, una variabilidad espacial que nosotros a nivel de parcela por ahí no la tenemos.
Bárbaro, perfecto. Ahora vamos con una relacionada con triticale y pregunta, ¿qué resistencia a salinidad tiene el triticale? ¿Lo recomendarías para ambientes salinos sódicos con preponderancia abajo? Bueno, no es, ese dato lo tomé de Cristian Álvarez, de la Estación Experimental Anguil. Él mostraba varios ensayos, también hablando de cultivo de servicio, donde cebada mostraba buen comportamiento de salinidad, pero cuando ocurría anegamiento, esa combinación ya no era tan buena. Y triticale sí respondía muy bien, aún bajo esa condición. Tendríamos que hablar con Cristian, que es el especialista, digamos, en este caso, pero me pareció válido mencionarlo y rescatar ese punto a favor del triticale, que no es tan común. Si nosotros hablamos de avena, de cebada forrajera o de centeno, bajo la condición de anegamiento suele haber algunos problemas y con salinidad también, no tanto para cebada forrajera. Pero triticale parece sostener, según los datos que mostró Cristian no hace mucho, parecen sostener muy bien la producción aún bajo esa condición. Bárbaro. Bueno, perfecto. La pregunta que sigue pregunta, ¿qué opinás de hacerle fungicidas a centenos que se dejan para cosecha? ¿Ves alguna enfermedad que pueda disminuir el rendimiento? Sí, bueno, centeno tiene una larga historia dentro del programa y originalmente nosotros pensábamos los centenos para la zona semiárida. De hecho, la selección de centeno, a diferencia de avena o cebada forrajera, la hacíamos localmente y en algunos ambientes para el lado de la pampa, digamos, hacia el oeste, donde las condiciones, las limitaciones eran más grandes, donde hay más proporción de monte dentro de lo que es el ambiente de producción, y en esas condiciones Centeno siempre se defendió y sigue siendo un eslabón principal de la cadena forrajera. Lo que ocurrió es que con la aparición de los cultivos de cobertura, digamos, con la adopción del centeno como cultivo de cobertura o como cultivo de servicio, se expandió notablemente hacia el norte, donde nunca habíamos seleccionado para enfermedades. Entonces, empiezan a aparecer algunos problemas. Puede ser afectado por roya amarilla, eso tienen que saberlo, como el trigo. Puede ser afectado por roya de la hoja, no es un problema demasiado serio, digamos, en los cultivares, tanto roya amarilla como a roya de la hoja tienen un comportamiento aceptable, pero quizá el principal patógeno que afecta a centeno es roya del tallo. ¿Sí? Y ahí, si nosotros vemos pústulas de roya de tallo, tendríamos que hacer alguna aplicación si pensamos en cosecha, porque cualquier estrés que sufra el cultivo durante el periodo de floración, es decir, mientras el polen viaja de una planta, de una espiga a otra para fecundar, cualquier estrés, puede ser un estrés térmico, que no lo podemos manejar, por supuesto, pero puede ser una helada, por ejemplo, que en trigo sabemos que una helada en floración complica las cosas. Bueno, en centeno es mucho más sensible porque ese polen deja de ser viable y roya del tallo genera muchos problemas a este nivel, digamos, le genera un estrés tan grande a la planta que el polen deja de ser viable y por más que viaje ya no fecunda y por ende no tendremos grano. O sea que sí habría que consultar, por supuesto, con patólogos especialistas en enfermedades, pero sí habría que pensar en una aplicación de fungicida. Perfecto, perfecto. Bueno, la próxima dice, este año hemos tenido que realizar control de pulgón verde en triticale. ¿Ha perdido la resistencia o depende mucho de la variedad? Sí, normalmente... Pulgón verde. Sí, pulgón verde. Sí, normalmente está asociado a cuestiones varietales. Nosotros no lo tenemos tan caracterizado a pulgón como sí cebada. Es una especie triticale que no hace tantos años que estamos en mejoramiento, que hemos incorporado en 2016, y por ende no tengo una caracterización, por eso no se la mostré
de cómo se comporta cada cultivar. Uno esperaría que el comportamiento sea bueno si uno lo compara con una avena, por ejemplo, porque gran parte de la rusticidad involucra que soporte una alta carga de pulgones sin efecto, como porque lo hereda de centeno. Pero tendríamos que ver, no creo que haya perdido la resistencia, sino que debe estar asociado a ese cultivar en particular. Ok. Bueno, Federico, esa era la última. Creo que te han hecho consultas de todos los cultivos sobre los que disertaste. Muy buena la charla y este intercambio. Así que te agradecemos y también a toda la audiencia y nos veremos en la próxima charla. Muchas gracias. Gracias.